Buenos días con todos. ¿Me oyen bien? Buenos días, chicos. Ok, Laura, muy buenos días. Tal Víctor, muy buenos días. Víctor, Paul, Laura, David y Aaron. Muy buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, David. Vamos a esperar unos minutos hasta que sus compañeros se vayan conectando. Hoy día vamos a completar esa parte que nos haya quedado todavía pendiente del gráfico en 2D, la intersección, que es básicamente, como ya les había mostrado, trazar dos curvas, vamos a llamarlas curvas, aunque no lo son, curvas rectas, etcétera, y presentarlas en una misma ventana, con la finalidad de ver dónde se intersecta, con ayuda del mouse, haciendo el zoom, o con ayuda de un comando que es un poco más sencillo de repente, a través de un clic. Luego metemos la parte de bloque en 3D y pasaríamos ya a trabajar sin, porque eso va muy, digamos, necesario utilizarlo, sobre todo cuando empecemos ya con la segunda unidad. Recordemos pues que vamos a trabajar con sentencias o vamos a llamar así procedimientos que se irán repitiendo uno tras otro, ¿no? Se lo comenté en una oportunidad, ¿no? Quiero ya la mitad de la mitad de la mitad y hacerlo 100 veces. No voy a hacer cálculo tras cálculo, sino la única manera sencilla sería colocarlo todo dentro de un for. Un for viene a ser un algoritmo iterativo, o sea que realiza una determinada cantidad de veces. ¿De acuerdo? Entonces todo esto vamos a ir explicándolo poco a poco para que ustedes puedan entonces comprenderlo bien y así pues utilizarlo en las unidades que vienen por delante. Recordemos que esto de aquí es, como le decía de un inicio, método numérico se refiere a utilizar algoritmos con operaciones aritméticas básicas que nosotros ya conocemos con la finalidad de resolver algún tipo de problema en particular, sea para ecuaciones lineales, ecuaciones o expresiones no lineales, sea para derivadas, sea para integrales, sea para ajuste de curvas, en fin, temas que iremos viendo poco a poco. A ver, pasemos entonces a la diapositiva. Déjame compartir la diapositiva. El tiempo se nos va a ir también. Vamos a compartirlo, mejor lo pongo por acá. Listo. A ver, también les comento algo. He tenido un pequeño percance con la PC, estoy con una lacto y una lacto que no tiene MATLAB y como les salió la clase anterior, opté por el MATLAB Online. Así es que no va a haber ningún problema. Igual, el archivo que se haga durante la clase se sube al aula virtual. Bueno, en este ejemplo, a ver, dice aquí claramente que hay que dibujar dos funciones. Una que es seno de x y la otra que es el logaritmo de a. Y cada una de ellas tiene un intervalo, perdón, los tienen el mismo intervalo, ¿no? Ahí se está cambiando el intervalo y eso ustedes lo pueden apreciar. Acá vamos a subrayar en este lugar. O sea, acá x está bien, de menos 5 a 5. Recuerden que el incremento es 0.1 o 0.1, ¿no? El MATLAB lo acepta. O sea, si ignoramos el 0.1, colocamos de frente 0.1, también lo acepta. Pero ocurre por aquí que no puedo colocar una cantidad negativa para el logaritmo. Por eso lo estamos haciendo no desde cero, sino de un número
EPS. ¿Qué significa EPS? EPS es un número así como pi. Usted puede GPS y le muestra un número muy pequeñito, 10 a la menos 15, algo así, que significa prácticamente cero. Por no decir que empiece de cero, ¿no? Algo así. Y luego lo demás ya lo conocemos. Sucede que aquí estamos usando el hold on y lo hacemos con la finalidad de retener el gráfico. Pero ustedes han visto que en el plot podemos agregar otro par, o sea, X versus Y, y tendríamos ahí entonces los dos gráficos a la vez. Entonces pasemos a realizar este primer ejemplo. Ahora sí, voy a partir online. Bueno, ignoremos el gráfico. Eh, Tenemos aquí entonces el editor, ya conocemos. Vamos a colocar acá, graficando el ejemplo de la diapositiva. De intersección mostrado en la diapositiva. Tuve un problema de conexión, chicos. Sí, se desconectó. Ahora sí, ya se restableció. Entonces, les comentaba así. En la ventana de comandos, la que está en la parte inferior, yo digito pi, doy enter, y tengo el 3.1416 que ya conocemos. Si yo digito EPS, vean lo que sale, lo que le comentaba, un número pequeñito, 2.2204 por 10 a la menos 16. Es como si tuviéramos un cero, ¿de acuerdo? Algo así. Por lo tanto, vamos acá a regresar y colocar EPS, 2 puntos, 0.1, 2 puntos, hasta 5. Ya tengo entonces señalado el intervalo para A. Luego tenemos la expresión B, que es el logaritmo natural, se escribe así, de A. Y pasemos a graficar. Acá viene el detalle. Usemos el hold on, usemos el plot X versus Y, le colocamos el color rojo, esto sería A versus B, y le colocamos el color azul. Y F algo lento. Ustedes obtuvieron el gráfico, creo que están siguiendo el avance. Ya, aquí está. Ahí está el gráfico. Esa es la intersección, ¿de acuerdo? Algo también que habíamos señalado es el uso del axis. A ver, ¿para qué nos sirve el axis? El axis habíamos dicho que nos sirve para poder limitar el gráfico. Por ejemplo, yo sé que la intersección está ahí, está claramente, está por ahí, entre 0 y 5. Y para ser más exacto, podríamos decir que está casi alrededor de 2.5. Entonces voy a mostrar a través del axis y pedir que haga un zoom de 1 a 3
el eje horizontal, y en el eje vertical que lo haga puede menos 5 a 5. Voy a probar, a ver, veamos qué sucede en ese intervalo. De 9, y ya pueden notar que se aprecia mejor la intersección. Y así ustedes pueden ir delimitando y encontrando la intersección, porque es lo que muchas veces se va a pedir. Entonces, una manera alternativa sería que usemos el input, y acá lo vamos a colocar para no cambiar las variables x, x, y. ¿Qué significa input? Este 1 que tenemos acá es la cantidad de veces de clic que ustedes van a hacer con el mouse, botón izquierdo. X, X, Y corresponde a las coordenadas del punto en el cual han hecho clic. Y pulsa parte de F9, y vean que el mouse, el cursor ahora cambia la forma, ubico de manera aproximada, hago ahí la intersección, hago clic y me muestra entonces las coordenadas. Me dice que la intersección aproximadamente está en 2.2190 y 0.7853. Esto no quiere decir que son exactamente los resultados, no, porque estamos haciendo de manera aproximada. Pero cuando ustedes hagan cálculos ya numéricos, ahí van a tener resultados exactos. Seguro que ustedes han obtenido los resultados correctos. ¿Qué deberían hacer? Como recomendación, pueden valerse el input. Y de esa manera ustedes buscan, y si ese resultado con el input les sale próximo al resultado numérico que ustedes han calculado, quiere decir que todo está yendo muy bien. ¿De acuerdo? O bien, de repente dicen, no, no quiero usar input, quiero usar el axis, y lo van delimitando, 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 hasta que logran ubicar exactamente dónde está esa intersección. ¿De acuerdo? Ese sería entonces en cuanto al gráfico de, de la intersección, y ahora pasemos al gráfico ya de tridimensional. ¿Listo? Entonces, todo bien, vamos a dejar de compartir y regresamos a las diapositivas. En cuanto a los gráficos de dimensiones, ya habíamos también adelantado que debemos necesitar tres vectores, como pueden ver por acá. Tres vectores que tengan la misma dimensión. Entonces, ¿cómo se procede? Se toma x0, y 4.1, eso está en el plano todavía, y z 0.1, y eso lo levanta al punto. Donde está ubicado acá en nuestro gráfico, x0, y 4.1, o sea, en este puntito que estoy acá señalando de rojo, sería el primero. El segundo estaría acá, el tercer por este lugar, y el cuarto por este lugar. Y eso haría entonces que yo una, bueno, en realidad yo no lo uno, lo une el comando plot3. Y ya tenemos un gráfico tridimensional. Ya saben que B entre apóstrofe corresponde a color, y este 3 viene a ser el grosor de la línea que se está usando en el trazado. Esto para ver las cuadrículas, y estos 3 para darle una etiqueta que también lo pueden hacer directamente en la barra de herramientas. Y luego vamos a hacer una opción más para poder hacer el giro. Entonces traslademos este ejemplo hacia el MATLAB. Vamos a regresar acá al MATLAB. Y aquí vamos a colocar gráfico 3D. Voy a repetir lo que está en la diapositiva. ¿De acuerdo? X tiene 0,258. Y tiene 4166. 66189. Y Z tiene 0,9, 3 y 12.
está. Vamos por acá a corregir esto. Ustedes se dan cuenta, en esta versión, ustedes escriben el corchete de entrada, automáticamente aparece el de salida, o sea, para cerrar, ¿no? O sea, nos facilita bastante, lo que de repente no ocurre en el MATLAB instalado, donde tengo que digitar corchete de adelante, corchete de atrás. No, acá veo que es inmediato, tiene su ventaja. Entonces hacemos uso block 3, X, Y, Z, como pueden notar. De nuevo colocar todos los detalles del gráfico. Y luego por acá F9, y ya tenemos nuestro gráfico en 3D. El grid, para que se vea mejor. Grid. Ya está. Bien, entonces decía, aquí ustedes colocan el mouse aquí encima, ya tienen la opción, lo pueden ver ahí, rotate, rotar 3D. Habilitamos, hacemos clic, botón izquierdo del mouse y comenzamos a rotar y ver la figura de diferentes ángulos. Claro, para no confundirnos, ahí la recomendación sería darle el nombre, la etiqueta a cada uno de los ejes. Y eso ustedes lo tienen que hacer para que no tengan esa confusión. Entonces, de repente por aquí una recomendación sería usar X-Label, eje X, luego en la misma línea voy a escribir Y-Label, eje Y, y Z, eje. A ver, Max, a ver, compártelo. A ver, por favor, corrige eso de ahí. Confírmame si todo va bien. No acepta, o sea, la coma lo acepta, sí, correcto, pero en ese sentido, para trabajar con decimales hay que usar el punto, punto decimal. Y según lo que me has copiado, para entender que has colocado la letra O, ¿no? No el cero. A ver. Columna 1, 10. A ver, la única manera sería, te voy a facilitar para que puedas compartir. ¿No? A ver, compártenos para poder ver tu error. Ya, a ver, acá quiero observar. Parece que, o sea, en la línea 1, Max, es la letra O, no es el número 0.
A ver, corrígele la línea uno. La línea uno y la línea número 3. Ujú, pues. Luego, donde dice axis, separa el uno del 3. 1 espacio 3. Exactamente. Ahora sí. A ver, ejecuta. Sí, ahora está todo bien, ¿no? Ahora, sale todo ese resultado que te visualiza en la pantalla es porque en la línea 2, bueno, en la línea uno, 2, 3 y 4 no has colocado el punto y coma al final. Entonces, si tú deseas, lo colocas como para evitar que se muestre todos los resultados en la pantalla. Y que se vea. Ujú. Sobre todo cuando las variables, los vectores son muy grandes, también la línea 2 y la línea 4, ¿no? Cuando son muy grandes, te llena ahí la pantalla de números y eso a veces perjudica un poco. Entonces ahí tendrías también que hacerlo, si deseas, ¿no? Hacer lo mismo. Y con esos 6, los números van separados por un espacio. Ok, Max. Listo, sigamos entonces. Regresamos acá a la diapositiva. Perdón, al MATLAB. Y podemos entonces observar que tenemos el gráfico con todos sus ejes señalados de esa manera. ¿De acuerdo? Y ahora sí podemos girar y podemos observar mejor la figura de diferentes ángulos y ver dónde está ubicado cada uno de los ejes. Y así podemos hacer cualquier gráfico. Vamos entonces ahora a continuar. Ok, perfecto. Muy bien. De todas maneras, siempre todo lo que avanzamos va quedando ahí en el archivo que siempre lo voy a colgar en el aula virtual. A ver, regresamos a las activas, los adicionales. Vean, acá tenemos otro ejemplo. Como pueden notar, estamos creando la función, o mejor dicho, el vector t. Acá sí ha habido sí, está bien, de 0, todavía viendo un poco mal, de 0 hasta 8pi. Acá está el intervalo, de 0 a 8pi, subdividido en 200. Creamos la función o vector y1 de la función seno de t, y2 de la función coseno de t. Y de t le ponemos t. Graficamos los tres vectores y tenemos este gráfico obtenido entonces de esos tres. No olvidemos, no olvidemos que siempre necesitamos que los vectores, o sea, los tres vectores que participan, tengan la misma dimensión. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. A ver, sigamos. Eso usted lo puede entonces llevar al MATLAB e inmediatamente, a ver, de manera rápida vamos a llevar al MATLAB.
Esperamos ahí unos segundos y ya tenemos el gráfico. Y esta nueva función, Comet3, Comet, Marla tiene una serie de comandos. Muchos de ellos ayudan para poder dar una mejor apreciación, ¿no? Vamos a ver qué cosa nos muestra el Comet 3. F9. Y ahí vemos cómo le da cierta animación, cierta, digamos, presentación. Solo para dar una mejor visualización. Listo. Sigamos entonces. Vamos nuevamente a las diapositivas. Y vean que hasta ahí hemos trabajado con vectores iguales para poder graficar en 3 dimensiones. Pero asimismo, podemos tener que hacer algo similar, pero esta vez trabajando con superficies. Superficies. ¿Qué quiere decir con superficies? Quiere decir que estamos ya trabajando con matrices. Y la matriz ustedes ya la conocen. Entonces, de acá, lo nuevo, podríamos decir que es este comando meshgrid. El puntito ya no es nuevo. Hace un rato comenté que estamos trabajando con matrices. Y hemos dicho que cada vez que trabajamos con matrices, queremos hacer operaciones, usemos un puntito en las operaciones. División, producto, potencia, etcétera, para que se pueda realizar elemento a elemento tal operación, ¿no? Entonces la idea es esto. Vamos a graficar esta función. ¿Qué papel cumple ese mesh? ¿Qué significa el mesh grid? Vean, lo voy a hacer así, de manera bien sencilla. Si yo coloco mesh grid de esta forma, vamos a cambiar las variables también para que no haya esa confusión. Ya no he colocado, me faltó indicar qué cosa es X, qué cosa es Y. Minúscula, ¿no? X igual, voy a suponer que sea 1, 2, 3, 4. Y, voy a suponer que sea 5, 6, 7 y 8. No olviden que tienen el mismo tamaño. ¿Qué hace el mesh grid? Este X se convierte en una matriz. Y esa matriz va a tener este tamaño. 4 por 4. ¿Por qué 4 por 4? Porque X, recuerden que es 1 por 4. ¿Sí? X es 1 por 4. Entonces la matriz que van a tener como resultado va a ser 4 por 4. Y los elementos, muy sencillo. Los elementos van a ser los siguientes. 1, 2, el hermano me está ayudando acá. 3, o disculpen, 4. 1, 2, 3. Listo. Entonces, estamos comentando de que este mesh grid estaría convirtiendo la matriz, el vector, perdón, de 1 por 4 en una matriz de 4 por 4. De esa manera, se pone horizontales, horizontales, horizontales. ¿Y qué sucede con Y, Y? Algo similar, pero esta vez ya no lo va a colocar en forma horizontal, sino lo va a colocar en forma vertical. ¿Cómo? A ver, déjenme acá escribirlo. 5, 6, 7 y 8. Nuevamente 5, 6, 7 y 8. Y así va a ir colocando entonces también de 4 por 4. Y eso es lo que está haciendo ese comando llamado meshgrid. Entonces, como pueden notar, está prácticamente facilitándonos una transformación hacia una matriz 4 por 4. Y al estar, digamos, situada en una matriz de 4 por 4,
ahora sí va a facilitar el gráfico que vamos a observar ahora en 3 dimensiones. Porque el mouse no me está apoyando, pero creo que sí se logra entender, ¿no? Listo. Eso es lo que hace entonces el Mesh Grid. ¿Totalmente claro? Bien, el Mesh Grid. Vamos entonces a regresar al MATLAB. Para que quede más claro. Es igual 1, 2, 3. Lo voy a hacer con 3 nada más. Y igual 5, 6, 7. Recuerden que el resultado coloco en una variable diferente. Voy a colocarle mn para que no se confunda con x, y. A ver, ¿cómo sería x? Perdón, ¿cómo sería m? Ahí lo vemos. M sería 1, 2, 3, 1, 2, 3 en forma horizontal, como lo pueden observar. Mientras que N sería 5, 6, 7, 5, 6, 7 en forma vertical. ¿De acuerdo? Entonces, totalmente claro. Ahora nos vamos al ejemplo. Ejemplo de trazado de superficie. Voy a utilizar entonces lo que tenemos ahí en la diapositiva. Y va x igual de 0 hasta 3. Que avance cada 0.1 llega hasta 3. Y lo hacemos igual a x. O sea, para no escribir lo mismo, ya está presentado de esa forma. Y las variables resultantes después de hacer el mesh grid, vamos a llamarlas m y n, para hacerlo algo diferente. Hasta ahí entonces ya tenemos creado los dos vectores, y en la línea 29 los dos vectores se han convertido en matrices. ¿De acuerdo? Listo, ¿qué viene? Ahora viene la expresión matemática que yo había encerrado en color rojo, y eso lo hemos colocado z igual. ¿A qué era igual? X al cuadrado menos y al cuadrado, según la expresión matemática. Pero acá x, bueno, ya no hablemos del x en vectora, hablemos del x en matriz. Y el x en matriz ahora para nosotros es m. Entonces para eso usamos m menos n al cuadrado. Todo esto tiene que estar dividido entre, no olvidemos el puntito, el seno de 30x, o sea, 30 multiplicado por m, más 3. Esa es la expresión que hemos nosotros visualizado. El punto, a ver, recordemos, el punto es para que se haga un producto elemento con elemento. Como le decía, imagínense ustedes, tienen sus dos manos enfrente, el pulgar con el pulgar lo multiplican, el índice con el índice, el medio con el medio, y así hasta el meñique con el meñique. Pero que ocurra eso, elemento con elemento, usamos un punto para que se efectúe esa operación. Si usted no le pone en punto, va a dar error. No se va a poder hacer operaciones entre las matrices. ¿De acuerdo? Entonces, yo no puedo solamente multiplicar, no, puedo dividir. Elemento con elemento lo puedo dividir, o puedo elevar al cuadrado, al cubo, sacar la raíz cuadrada, etcétera. Elemento con elemento. Para hacerlo así, elemento tras elemento, usamos siempre ese punto. Luego, una vez que ya tenemos el z, que ya está en función del x y del y, o sea, del m y el n, porque recordemos que m y n mayúscula viene a ser la traducción de x e y minúscula. ¿Por qué? Porque x e y minúscula son vectores. M y n mayúscula son matrices. ¿De acuerdo? Eso por favor, no olviden. Son vectores, no vayan a utilizar el X y el Y. No, el X y el Y ya fueron transformados a matrices. Entonces ahora voy a continuar trabajando solamente con matrices, o sea, con M y N. Y en este caso, no usemos plot 3,
Si no, vamos a usar este comando surf para poder definir la superficie. A ver, tienes el eje X, M. Tienes el eje Y, N, que ha sido transformado de su vector. Y tienes el eje Z, bueno, sigue siendo Z porque ahí no le he cambiado. Generamos entonces todo esto, F9, y ahí debemos tener nuestro gráfico. La línea 27, que X empieza en 0, avanza cada punto 1, llega a 3. ¿Qué sucede si yo digo que avance cada punto 0,1? Sería mejor. A ver, vamos a hacerlo. Que avance cada punto 0,1. Por aquí corregimos, le ponemos 0. Otra vez sombreamos todo, F9. Y ahí tenemos el gráfico y se oscurece. No tanto que se oscurece, lo que sucede es que ahora se están utilizando matrices más, con más elementos. Y por lo tanto el gráfico se ve como si dice más detallado. Es como que si lo de antes estuviese pixeleado. Está, parece más claro. Y ahora no, ahora ya no está pixeleado. ¿De acuerdo? Eso entonces ayuda a que tengamos mejor representación. Usted dice, pero yo quiero mejor todavía. Le pueden ir aumentando, pero recuerden que M y N son matrices que vienen de los vectores X e Y. O sea que si X y Y son vectores demasiado grandes, las matrices M y N también serán enormes. Y las operaciones que se realicen en la línea número 30, donde aparece Z, también van a ser demasiadas. Y eso podría generar algún problema, lentitud, de repente se cuelga la máquina, según el tamaño que sea. Vamos a verificar cómo están los tamaños. Vean, Qs, X, Y, M y N. Y Z. Damos Enter y observamos. X, Y son vectores de 301 elementos. Vean, ya no son de 3, de 4 como hicimos en el ejemplo, son de 301. Por lo tanto, M y N son matrices de 301 por 301. Y Z se entiende que también tiene el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque estamos considerando que Z está en función de las dos matrices M y N. Entonces, con esto confirmamos lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora, si ustedes sean, digamos, estar más seguros de ello, incrementen ya no cada punto 0,1, sino cada punto 0,01. La matriz o el vector va a aumentar, luego la matriz va a aumentar y posiblemente la PC también tarde más segundos en obtener los gráficos, ¿no? Se puede hasta colgar posiblemente. Pero por lo tanto no es necesario exagerar, ¿de acuerdo? Listo. Sigamos. Vamos a nuestra diapositiva. Hasta ahí todo claro, entonces estamos tratando de hacer de lo más explicado posible para que no haya esa confusión. Entonces no vayan a trabajar con plot porque aquí la variable principal que es z ya está en función de x y de y, que a la vez tiene los rangos que habíamos establecido de un inicio. Y aquí hay otro ejemplo más. Bueno, vamos a ir ya detallándolo. Digamos, similar. Se coloca la expresión, el intervalo para U, para V, se genera con el mesh grid, se va generando esas variables U y V mayúsculas, que son las matrices, y posteriormente ya se hace uso de estas expresiones para poder formar el X, Y y Z y graficarlo con un surf. Y sale esta representación de la esfera. ¿Qué más? Ah, ahí acaba. Entonces, pueden notar que ustedes pueden cambiar todas las funciones matemáticas tridimensionales y van a ir entonces llegando a nuevos gráficos. Por ejemplo, ustedes deben haber trabajado con el paraboloide, ¿no?
x al cuadrado, por ejemplo, sobre 4 más y al cuadrado, se me ocurre, y sobre 8. Este que sea entonces z. Z que va a estar en función de x y y. Entonces ustedes grafican también esto, le va a salir el paraboloide en 3 dimensiones. Y si ustedes cambian, en vez de más ponen sino menos, le va a salir la silla de montar. Claro, en 3 dimensiones, ¿no? Todo en 3 dimensiones. Y por ahí pueden también buscar la función que me permite representar el sombrero de la bruja. Algo así. También, por supuesto, en 3 dimensiones. Entonces, todo esto, gracias al comando surf, que me permite entonces graficar una superficie a partir de la función matemática. ¿Correcto? Bien, entonces preguntas hasta ahí, todo sin novedad. ¿Mm? A ver. Eh, Así es, correcto, Max. El plot es para vectores y el surf es para matrices, correcto. Así es. Ujú. A ver, acá yo creo que tengo un pequeño problemita. Vamos a ver, creo que lo tengo a la mano para que ustedes puedan verificar también la aplicación. Estoy buscándolo en un instante. De veras, yo les había prometido que lo iba a colocar en el aula virtual. Me he olvidado, pero ahora lo voy a colocar, ¿no? Vean, entonces aquí voy a compartir ese problema. Esto es la práctica calificada número 1 que se tomó en el ciclo 2021. A ver, leemos. Dice, en el software MATLAB, grafique la función matemática fxy utilizando el comando SOLVE y muestre una etiqueta para cada uno de los ejes de coordenadas, así como un título cualquiera. Considere para x y el intervalo de -7 a 7 con un incremento de 0.1. O sea, todo está indicando ahí. Dar como respuesta el código de MATLAB utilizado y luego también del gráfico en 3D. Ahí tiene la función, miren, coseno x cuadrado más y cuadrado sobre 4, todo eso sobre 2 más x cuadrado más y cuadrado, y ahí de paso está la solución. Y después lo voy a colgar, como les decía, me había olvidado, para que ustedes puedan entonces practicar unos ejercicios. Se define x, se define y, y el mesh grid, como pueden notar, se está generando dos matrices. Para no confundir los nombres, le he puesto XX e YY. Y la expresión matemática ya la voy a representar, pero utilizando el XX y el YY, porque son matrices. Y luego viene el source, las etiquetas y el título. Y con eso entonces tenemos ya la solución a este pequeño problema. Y claro, la función puede cambiar, ¿no? Puede cambiar, siempre va a estar en función de dos variables, x y y. No puedo colocar 3 porque estamos representando todo en el espacio. Si coloco 3 ya no sería ya un espacio, no sería en 4 dimensiones y eso ya no se puede representar gráficamente. ¿Correcto? Listo. Entonces dejamos esto. Después yo lo voy a colocar, no se preocupen. Voy a colocar, voy a compartir el archivo para que ustedes lo puedan tener a disposición en el aula virtual. Sí, Víctor, te escuchamos. Sí, Víctor, te escuchamos. Profe, me di cuenta de que en esa solución y en el ejemplo que usted hizo en el MATLAB,
cada vez que te piden, digamos, en el ejercicio decía de -7 a 7 y al medio siempre le pones 0,1. Siempre va 0,1 al medio de esos No, dos no números. siempre. No, no, ¿Y, porque y acá, cómo, y cómo acá me doy yo, cuenta qué número va o cómo? ya, acá en el problema, yo he colocado con un Ah, incremento de 0,1. Así es. ya. Entonces Entonces, me dicen, me van a consiguientemente, especificar cuánto es. exact, Ah, exactamente. ya, ya, ya. Si no les Ya, perfecto. especifica, No si había no leído dice esa parte. nada, el problema, ya, correcto. Ahora, en el caso que no les diga nada, ya, no se le dice nada, ustedes son libres de elegir el incremento. Así es. Entonces, les digo, incremente cada cantidad, listo. No les digo nada, ustedes son libres de incrementar. Porque acá lo que se quiere más que todo es que ustedes conozcan el procedimiento, ¿no? No tanto de que haya una precisión de repente, porque eso ahí podría, digamos, generar alguna diferencia. Bien, entonces ahora sí, vamos a dejar compartir esta parte y nos vamos ahora a la siguiente diapositiva. El incremento es recomendable, sobre todo cuando queremos ver detalles, queremos ver precisión. Yo les comenté una oportunidad, por ejemplo, a ver, yo les pongo una función y suponemos que alguien por ahí hizo lo siguiente. A ver, suponemos. X igual de 0, incrementó cada 0,2 hasta 8. Alguien usó ese incremento. ¿Cuál sería el gráfico para ese incremento? Voy a suponer, la función no le he colocado Y, pero voy a suponer que salga la siguiente. Así. Entonces, a ver, esto es morado con morado, ¿ya? Ahora, otro alumno dice, no, yo voy a utilizar un incremento cada 0,05, más pequeñito, hasta 8. Y esto va a ser un resultado, entonces, a ver, vamos a cambiar ahora de color, vamos a colocarle el color rojo. ¿Y cuál sería el gráfico con color rojo? Vean, ¿ah? Saldría así. Está ahí todo igual, ¿ah? Sino acá el mouse no me está ayudando. Algo así. O sea que se ven los detalles, donde puede haber algunos picos, porque el incremento va a ser más pequeñito. Recordemos que hay puntos, ¿no? Hay puntos, este es un punto, este es otro punto, y el más largo lo está uniendo. Si están separados los puntos, claro que el más largo lo va a unir y no vamos a poder apreciar todos esos detalles. Por eso que el incremento, o bien yo les digo, o bien ustedes lo designan. Pero la recomendación es que no lo hagan tan pequeño, ¿no? De repente 2 decimales sería conveniente y suficiente, como lo he puesto en el caso del color rojo, con 2 decimales. Pueden colocarlo con 3, 4 decimales también, lo pueden hacer, ¿no? Al final no hay mucha diferencia, porque tampoco yo voy a exagerar con el gráfico. Pero colocarle solamente un decimal a veces no es recomendable. No vamos a tener todos los detalles. ¿Está bien? Entonces, esa sería la recomendación. Muy bien. ¿Listo? Ahora sí, nos vamos a la siguiente diapositiva. Bien, voy a compartir. Lo que nos toca ahora viene a ser los conceptos básicos de la programación, o sea, los algoritmos. Si bien es cierto, estas diapositivas son un poquito extensas, pero vamos a tratar de hacerlo de manera más sencilla para que puedan ustedes comprender la parte de programación. Se trabaja con los algoritmos. Los algoritmos son unas secuencias que uno hace y con ayuda principalmente de estos dos que ustedes pueden ver en la línea número 7, el if y el for. El while y el switch ya son complementarios. Creo yo que con el if y con el for es suficiente, pero igual tengo que señalar todos esos casos. Entonces, empecemos. Eh, breve, como le digo, vamos a tratar de simplificar toda esta parte de acá, ¿ya? Un algoritmo, dice, es un método usado
método, un procedimiento para resolver un problema usando una secuencia finita de instrucciones. O sea, vamos trabajando con un conjunto de comandos que uno a uno se van ejecutando y van a entonces realizar un procedimiento completo. Entonces, acá dice que se puede representar mediante diagramas de flujo, pseudocódigo, pero nosotros no vamos a llegar a todo eso, ¿no? Nuestro algoritmo va a ser más pequeño, reducido, sin llegar a esa exageración. Por eso voy a pasar muy rápido todas estas diapositivas. Debe ser preciso, que se entiende, ¿no? Debe tener una precisión única, o sea, resolver un problema con una definición finito, porque no puede irse hasta un número muy elevado, no infinito, mejor dicho, sino tiene que acabar, tiene que finalizar. A eso se debe esas características principales. Y bueno, todo esto es un poco el concepto que de repente escapa a lo que estamos nosotros trabajando. Todo esto lo voy pasando, vean, solamente vamos a ir, por ejemplo, hablemos de este que es un poquito más interesante. Dice, elabore un algoritmo que permita resolver una ecuación cuadrática. Y como pueden ver ya en la tercera sección que dice instrucciones, se está usando la fórmula general. Hablemos de la fórmula general para hallar las ecuaciones de segundo, las raíces de una expresión polinomio de segundo orden. Si nosotros vemos el lado igual, a la derecha del signo igual, tenemos ahí tres variables. Variables vienen a ser aquellas que están desconocidas en este momento. Desconocemos cuánto, desconocemos a quién, a B y a C. Son desconocidas. ¿Qué sucede si nosotros conocemos A, B y C? Reemplazamos en la fórmula y nos da como resultado las dos raíces. Entonces hay que hacer un algoritmo, hay que hacer un programa para hallar las dos raíces conociendo o partiendo de A, B y C. Y eso es bastante simple porque la expresión también lo es. Y bueno, esto de aquí también lo vamos a saltar porque no vamos a hacer la representación del diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo viene a ser un gráfico usando esos símbolos que ustedes están observando para representar todo ese proceso del algoritmo. No, esto de repente se inclina un poco más a la parte ya de programación, digamos, más a fondo. Pero nosotros no vamos a llegar a ese nivel. Por tal razón, solamente es un comentario, una visualización, no va a venir la práctica, me refiero a los símbolos, ¿no? Pero el algoritmo sí va a venir, que lo vamos a ver luego. ¿Y qué es un pseudocódigo? Dice ahí, es la descripción de un algoritmo diseñado para la lectura humana. O sea, algo como que nosotros lo vamos a entender y no la computadora. ¿Por qué? Porque la computadora lo que entiende es un lenguaje de programación, así como existe el C, BASIC, Fortran, etcétera. Entonces, eso de ahí nosotros no lo entendemos, se hace un poco complicado, pero para computadora sí, es muy, digamos, fácil. Y por lo contrario, ¿no? Si queremos nosotros comprender, tenemos que escribir a través de un pseudocódigo. Pero yo no les voy a pedir, muestren el pseudocódigo. No, eso no va con nosotros. Bueno, acá también otro caso de cómo se elabora el algoritmo, pero vamos ya a ir avanzando. Ese es el diagrama de flujo, como le decía. Vean, una secuencia, ¿no? Empieza de inicio, va luego con B y H, que son las variables conocidas, luego viene ese rombo, que es un condicional. Si se cumple que B es mayor que 0 y que H es mayor que 0, o sea, son positivos, va a la derecha, como pueden observar, y calcula el área. Pero, como le decía, viene a ser una manera de escribir para que nosotros podamos entender, comprender lo que se está realizando en ese diagrama de flujo. Tampoco les voy a pedir que hagan el pseudocódigo. Este es otro ejemplo, de manera muy similar. Y bueno, con eso estaríamos acabando esta diapositiva, que básicamente es teórica. Vamos a la siguiente.
Voy a compartir. Bien, en esta de acá todavía está indicando en la programación en MATLAB. A ver, vamos. Listo. Y comenzamos entonces con una primera instrucción, la llamada if, que viene a ser condicional. Si ustedes en Excel deben de han trabajado, depende del Excel que tengan instalado, ¿no? Si está en inglés, va a requerir de trabajar con el if. Si está en español, basta que ustedes coloquen el sí. Entonces, ¿cómo funciona esto de aquí? El if es una condición, es un condicional. Entonces, para que se pueda ejecutar, necesitamos colocar una condición. Y esa condición generalmente es, por ejemplo, ¿no? A es mayor que B, A es menor que B, A es igual a B, A mayor o igual que B, A diferente de B. Y como también lo pueden complementar con dos o tres condiciones. Recuerda que hicimos para los gráficos, usamos el AND para poder unir los gráficos, algo similar, ¿no? A mayor que B y B menor que C. Si se cumple toda esa condición, inmediatamente se desarrolla todo lo que está dentro del if. Y finaliza, por supuesto. Recuerden que esto de acá no vamos a ver, puedo ir tachando para que no se confunda, pero esta forma de acá sí es interesante que lo podamos entender. A ver, ¿qué más? Pero muchas veces esa condición no se cumple. Y si no se cumple, entonces tiene que haber una condición opuesta, en este caso el else. Y en el else lo que hacemos es colocar instrucciones cuando no se cumpla esa condición. Entonces ahí estamos separando, ¿no? Si es mayor que B, se hace esto. En caso contrario, se hará otra cosa. A eso me refiero con el else. Bueno, esto lo vamos a dejar. Este es el pseudocódigo, habíamos dicho de que no. Pero esto de aquí sí. Sí lo vamos a desarrollar en el MATLAB. A ver, veamos. Este comando dis significa que vamos a displayar. Displayar, o sea, vamos a mostrar en la pantalla del MATLAB, en la ventana de comando del MATLAB. Vamos a mostrar entonces este mensaje que dice ingrese un número. Y va a estar solamente mostrado. Inmediatamente va a aparecer un espacio para que podamos ingresar el número a través del teclado. Ese número que ingresemos se va a dividir entre 3. El comando mod indica que vamos a obtener el resultado de la división con un número. Imaginemos que ustedes ingresan el número 13. Entonces divide 13 entre 3. ¿Cuál es su residuo? Sería 1, ¿correcto? Entonces, ¿ese residuo es igual a 1? No, no es igual a 1. Pero no es igual a 0, perdón. No es igual a 0. Y como no es igual a 0, entonces la línea acá se ejecutó en forma, bueno, temporal, y de ahí salta acá. Y me sale un mensaje que dice, el número no es múltiplo de 3. Y acaba. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos ingresado en vez de 13, hubiéramos ingresado de repente el número 15? 15 entre 3, 5. Residuo 0. Muy bien. ¿El residuo es igual a 0? Sí. Entonces, haría esta parte de acá. El número es múltiplo de 3. Y al hacer esa parte ahí, no es que va a ser la otra, esta que estoy indicando con una flecha. No. Esta ya no lo haría, porque ya ejecutó el anterior. Y de esa manera ya estamos entonces haciendo uso del if. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos al MATLAB y vamos a hacerlo entonces de manera muy similar. Y luego también para ir finalizando esta parte, podemos agregar varios condicionales, varios else y varios else if. Vamos a ver luego cómo funciona el else if. Es como decir un if que está dentro de otro if. Y así podamos ir mejorando nuestra programación, sobre todo cuando queremos de repente encontrar algo muy particular de varias condiciones.
Bien, todo esto entonces lo vamos a ir viendo en MATLAB para que podamos ir tomando en cuenta antes de empezar con el for, ¿no? Listo. Vamos a hacer los primeros ejemplos. Si hay preguntas, plantean, si hay dudas, para que pueda quedar todo esto bastante claro. Bien, chicos, siendo las 10, pasemos a hacer nuestra toma de asistencia. Ahí veo pocos alumnos. 16 nada más participados, qué raro. Hay cruce de horario, qué cosa está sucediendo, hay pocos alumnados. Ya, vamos entonces a tomar la asistencia, que acá hay gran parte que no está presente. Y ahí vamos a empezar. Ya. A ver, por favor, atentos. Ricardo Alarcón. No está, ¿no? Oscar Almergor. Tampoco. Víctor Aquino. Ok, gracias, Víctor. Aarón Ayala. No. Marco Calle. A ver, un instante, voy a compartir mejor para que vayan viendo lo que estoy aquí tomando la asistencia. Ya, Aarón presente, ¿no? Listo. Marco Calle no está. Marco Castro tampoco. Davis Castro tampoco. David Cuevas tampoco. Richard David. Presente, profe. Muy bien, gracias, Richard. Camila del Castillo. Que cuando lo he visto Camila. Tampoco está Camila. Candy Dolores. Luis Dorregaray. Ok, Luis. Vamos subiendo. Marilyn. Marilyn Stephanie. ¿Dónde está? Laura Egas. Muy bien, Laura, gracias. Paul Hidalgo. ¿Sí está Paul? Muy bien. Ángel Jacobo. ¿Dónde está Ángel? Walter Jaime. Creo que Walter está faltando varias veces. Herbert. Ok, Herbert. Víctor Núñez. Presente, profe. Muy bien, gracias. David Orellana. Correcto, gracias, David. Arnold Pareja. Arnold. Allá. Ok, voy a ver, Marilyn. Marilyn Mecoña. Ya, listo. Vamos acá a rectificar. Kevin Pérez. Sí, presente, gracias. Brian Jonathan. Está. Fiorella.
Max, Maxi, Max, sí está Max, ¿no? Sí, Max. Ok, Max, correcto, no hay problema. Muy bien, Max. Vamos por acá, a ver, ya me perdí. A ver, Max, ya. Ujú, Jeffrey, Jeffrey Sánchez. No está Jeffrey Sánchez. Jaime Silva, ujú, correcto. Jaime. Jonan Urbano, Jonan, correcto. Nayeli Valentín. A ver, Candy Dolores. Ujú. Ya, listo, Candy, no te preocupes. Candy Dolores, vamos a corregir por acá. Por estoy compartiendo, ¿no? Ya ustedes están observando si ya por ahí me equivoco en algo, entonces me van corrigiendo. Ya, Nayeli no está. Y Nicole. Nicole tampoco. Bien, entonces estos serían los ausentes, ¿correcto? Antes de, bueno, ya mandé ya a grabar. Listo. Bien, chicos, entonces ahora sí, continuamos. Por acá. Ejercicio de condicional. If. A ver, ¿cómo funciona entonces el condicional? Vamos a suponer, puede ser meramente un ejercicio simple y ahí hacemos el que está en la diapositiva. ¿De acuerdo? Voy a colocar una variable m, voy a colocar el número 50. ¿De acuerdo? Luego voy a colocar if, el condicional. Un espacio, pongo la variable m. Y voy a colocar mayor. Y un espacio para que no se pueda ver todo junto. Mayor a cero. En este lado ya no es necesario que lo coloquen el punto y coma. Si quieren le ponen y si no, no. No hay problema. Dan Enter y bueno, ya este MATLAB online me muestra todo de manera automática. O sea, quiere decir que todo if debe tener un end al final. Es como que empiezo con el if y finalizo con el end. Y todo lo que esté dentro del if y el end es lo que va a ocurrir. A ver, ¿qué cosa quiero que ocurra? Si el m es mayor a cero, entonces yo quiero mostrar en la pantalla, displayar, pongo entre apóstrofe, un mensaje. Ya, correcto. No, positivo, mejor. Positivo. ¿Qué sucede si no se cumple? Entonces doy un enter, y acá escribo else. Y vean que aquí yo no necesito colocar nuevamente el punto y coma. Basta que coloquemos solamente así y ahí colocamos una nueva sentencia. Pongo acá número negativo y acá número positivo, para que sea más completo. ¿Ya está? Entonces quiere decir que ahora sí ya podemos mostrar el desarrollo del if. Entonces sombreo F9 y como M vale 50 se va a cumplir la primera condición, o sea la línea número 36. Y se va a mostrar un mensaje que dice número positivo. Vean, F9, ahí está. Claro, ustedes dirán, pero ¿y por qué se muestra todo lo anterior? Porque se está copiando, ¿no? De repente aquí, yo esperaba, voy a hacer voy a limpiar, ya está. Como estoy trabajando con el Marathon Live, tiene ahí su retardo.
Lo que me pareció extraño es que no estaba ejecutándose la sección. A ver, vamos a hacer clic por acá. Parece que no está funcionando esas opciones de ejecutar sección, ejecutar todo completamente. Pero bueno, entonces acá lo que yo estaba mostrándoles es que viene así el programa. 50 mayor que 0, mostrar número positivo. Y de ahí salta length y finaliza. ¿Qué ocurre si yo le pongo ahora el M? Le pongo menos 50. Ejecuto todo esto de acá y me hace un mensaje que dice número negativo. Oh, ahí me equivoqué. Me equivoqué ahí en escribir nuevamente. Ahora sí. A ver. Sí, sí, Laura, discúlpame que ahí me equivoqué. Sí, me equivoqué yo en escribir. Ahora sí, salió el número negativo. Por lo cual entonces estamos nosotros mostrando de que se está cumpliendo. Hagamos otro ejemplo más. No. ¿Por qué? A ver, leemos la línea número 34. ¿Cuánto vale M? Menos 50. La línea número 35 dice, si M, o sea, 50 es falso. Como es falso, salta directamente al 38. Muestra directamente número negativo. O sea, yo no hay necesidad de colocarle que M sea menor a 0. Lo que puedo hacer es cambiar, ¿no?, el condicional. Puedo cambiar el condicional. Es otro ejemplo, pero ya utilizando un poco más de condiciones. ¿Ya? Otro ejemplo. Nuevamente, M es igual a 45.1. If M es mayor a 10 y M es menor a 30. Y mostramos está en el intervalo. Caso contrario, no está en el intervalo. No olvidemos el length. Entonces, ¿cómo sería ese problema? M 45.1 viene por acá. M es 10, sí, es mayor que 10. Y a la vez es menor que 30, no es menor que 30. Basta que una de esas dos condiciones no se cumpla al else. Y de ahí el mensaje que no está en el intervalo. Y ahí sale el mensaje no está en el intervalo. Si yo cambio el M y le pongo, a ver, si me ocurre, pues 4 puntos menos, ¿no? 25.1. Ya le cambié. Ahora, ¿está en el intervalo? Sí está en el intervalo. Veamos, F9 está en el intervalo. Y así vamos entonces definiendo intervalos específicos según como uno lo desee, digamos, trabajar o utilizar. Ujú. ¿Ok? Listo. Perfecto. Bien, Max. Ahora vamos el del problema, ¿de acuerdo? Que estaba en la diapositiva. End se pasó.
Según la diapositiva, parecía así, ¿no? Ingresar un número. Ese número que ingresamos se va a almacenar en N. O sea, ¿qué significa? Ese input significa ingreso por teclado. Luego, una vez que tenemos el número ingresado por teclado en la variable N, recuerden que hacíamos la división. Vamos a hacerlo por 2 nada más. Y acá le preguntamos si era igual a 0. La condición, ustedes no pueden utilizar solamente un signo igual, tienen que usar dos signos iguales. Recuerden que lo vimos en un momento, ¿no? Cuando era igual, cuando era diferente. Entonces, si es el residuo igual a 0, o sea, que es un número par, esto acá, número par. En caso contrario, diríamos número impar. De esa forma. ¿De acuerdo? Bien práctico, bien fácil. Y estoy colocando div, pero puedo trabajar con otro tipo de comandos. Vamos a verlo poco a poco. A ver, vamos a sombrear todo esto. F9. Y vean, me sale el mensaje, ingreso un número. Y ahí soy obligado a colocar un número por teclado. A ver, se me ocurre colocar el número 77. Y doy un enter. Y debe salir el mensaje número impar. Número impar. Y acabó. Entonces, esto de los condicionales es muy útil. Esto de todas maneras ustedes lo van a trabajar porque cuando hagamos uso de los algoritmos para encontrar soluciones, no. El mod es para obtener el residuo de una división. ¿Ya? Mod obtiene el residuo de una división. Eso es el mod. Entonces, ¿qué está dividiendo? Está dividiendo n, el número que hemos ingresado, entre con la conexión. Está señalando de que el mod que lo tenemos en el ejercicio, el mod en el ejercicio de la diapositiva, tiene mod n,3, que significa que es el residuo de una división con 3. Y puede usarse con cualquier número, ¿no? Una división con 4, con 5, con -8, con 5.3, lo que ustedes deseen. Es un residuo de una división. Bien, entonces hasta ahí todo correcto. Listo. Hagamos un ejemplo un poquito más complicado. Ponemos, sería así, graficar una función en el intervalo de, se me ocurre los 8 a 8. Entonces, ¿cuál sería nuestra función?
Vamos a colocar acá que nuestra función sea igual a, por ejemplo, coseno de x por exponencial de menos x sobre 2. Así. Ven que en este ejemplo no me están diciendo para nada el incremento. Entonces yo soy libre de elegir cuál sería ese incremento. Voy a colocarle 0.001, exagerando un poco. ¿Por qué? Porque ese coseno por exponencial me da una función amortiguada y va a tener muchos saltos, subidas y bajadas, y eso posiblemente pues, me pueda perder el gráfico. Entonces mejor de esa manera. Y luego coloco la función. En este caso, no olvidemos, ¿no? Si x es un vector, como pueden notar acá, el coseno de x también es un vector. Y el exponencial de menos x medio también es un vector. Por esa razón, no puedo colocarlo con un simple por. No, me ha dado un error. Tengo que usar el punto antes del producto. Y ahora sí se puede ejecutar. A ver, vamos a el gráfico. F9, y este es el gráfico. Entonces, ¿qué me dice acá? Que yo debo hacer un clic con el mouse y mostrar un mensaje fuera o dentro según los límites. El problema está un poco así abierto, ¿no? No está muy específico. En una calificada yo tengo que ser más específico para que ustedes puedan conocer a qué se refiere con los límites, a qué se refiere con los intervalos y todos esos detalles más, ¿no? Entonces, utilizo un input, ¿de acuerdo? Le pongo acá A y B para no confundirnos, o le puedo colocar de repente eje X, eje Y, ¿no? Son las variables. Punto y coma, y acá viene el condicional. If la condición dice, si está fuera de los límites. ¿Qué límites? Bueno, como acá le decía, no les he especificado, voy a indicar que los límites sean pues positivos. A ver, si el eje X es mayor a 0, ¿de acuerdo? Va a mostrar un mensaje. ¿Cuál mensaje va a ser? Está dentro. Y dentro. Y en el caso que no se cumpla, dirá fuera. A ver, entonces verificamos. X está definido en un intervalo, Y es la función que ya está con el punto para el producto, está el plot, y este input que me faltó la letra T me va a permitir que yo haga un clic con el mouse sobre algún lugar que yo desee, cualquiera. Sobre la gráfica, por supuesto, ¿no? Y me va a retornar el eje X y el eje Y, o sea, las coordenadas del punto donde he hecho clic. Eje X, que es la variable, va a tener el resultado de X, el eje X, y se va a verificar. Si es positivo, me da un mensaje dentro. Y si yo un mensaje pero como ustedes ven es por instantes nada más reducidos. Ya, entonces lo que estaba diciendo es lo siguiente. Estamos analizando el X, está en intervalo de menos 8 a 8, tenemos el Y definido como una función, sin olvidar el puntito, que corresponde al producto de dos vectores, y luego tenemos el plot. Ese plot ya sabemos que nos va a representar la manera gráfica en 2D, el input para poder permitir hacer un clic sobre el mismo gráfico y nos va a regresar en las dos variables que las he definido como eje X y eje Y,
las coordenadas del punto o del clic donde yo haga, ¿no? Y entonces, como eje X corresponde al eje X de esa gráfica, se va a comparar. Si es positivo, me va a dar un mensaje dentro. Y si es negativo, un mensaje que es fuera. A ver, verifiquemos. A ver, acá por un problema, enter. Cada vez que hay un problema, por favor, control C y así lo bloqueamos, lo desbloqueamos. Esa es la gran ventaja de trabajar con el MATLAB online, ¿no? A veces estamos muy dependientes de la red y ahí se queda colgado, se queda calculando y lleva su tiempo. Pero lo que debería ocurrir acá es lo siguiente, ¿no? Se ejecuta, se grafica, cuando viene la línea número 67, debe aparecer ese cursor que ustedes vieron hace un rato para que yo haga clic en algún lugar. Y una vez que yo haga un clic, inmediatamente debe mostrar los mensajes dentro o fuera, según sea el caso. Sí, 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 estoy observando que no se está ejecutando. Esperar, no se ejecuta. Mira, tal como lo has escrito está todo correcto. No debería tener problema alguno. Bueno, yo lo he hecho y sí me sale el gráfico. Lo que no me está saliendo es el skin. Tratemos acá de corregirlo. Ya, a ver, utiliza clear. Con eso borras todas las variables, todo lo que has podido. Y si es necesario, coloca close. Ah, ya, ya, ya. Algo debe haberte presentado, porque si sale todos esos mensajes, ese es cargar. En mi caso se presentó un error. A ver, déjeme ver acá. Ujú. Ya, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a también hacer lo mismo, ¿no? Voy a cerrar el MATLAB y voy a volver a cargarlo. Esa es la desventaja del MATLAB, como le decía, online, porque muchas veces nos está retrasando por el tema de la red, conexión, sobre todo la conexión. A ver, vamos a ver por acá. ¿Qué pasó con lo de hoy día? A ver, déjeme ver. Clase. Archivo debe estar por acá. Acá está.
Es el punto M que tenemos que abrir. A ver, ¿dónde está este punto M? Acá está. ¿O no? ¿Qué pasó? Todo lo que hemos hecho no creo que se haya perdido. Vamos a ver por aquí. Y el historial. Vamos al historial. Es el respaldo. Entonces empezamos por acá, ¿no? Por aquí vamos a empezar a... Voy a tener que copiar todo esto nuevamente. Bueno, este respaldo nos ayuda bastante porque como ustedes ven, el archivo por alguna razón se ha perdido. Que yo lo he venido grabándolo, pero se ha perdido. Pero esto acá nos estaría... a ver, crear... Ah, ya, qué bueno, Max. Ya, muy bien. Vamos a pegarlo acá y volverlo a grabar. Save. Vamos a darle por un número más porque ya, a ver, por aquí todo está muy bien. Esto es en comentario. Está todo muy bien. Ya. A ver, no se preocupen por todo lo que está, digamos, faltando, ¿ya? Yo lo voy a arreglar y lo voy a subir a su aula virtual para que ustedes puedan verificar lo que se hizo el día de hoy. A ver, decíamos entonces esta parte de acá. Como digo, yo todo eso lo voy a arreglar y ahí ya se los subo totalmente listo para que ustedes lo puedan verificar. Ya estamos ejecutando la parte del gráfico. Ya está el gráfico. Y luego habíamos indicado acerca de las variables. Eje X, eje Y. Por acá el input. Luego viene el condicional. Es mayor a 0. Entonces acá un mensaje que diga que está dentro. En caso contrario, un mensaje que diga que está fuera. Y luego el enter. A ver, veamos ahora sí. Todo esto lo subrayamos nuevamente F9. Ahora sí. Y se me ocurre, a ver, dar un clic aquí, en este lugar que ustedes están observando. Y ahí se nota pues que está en el lado positivo. Doy un clic y me dice, como respuesta, me dice dentro. ¿Por qué? Porque esta variable eje X ha sido aproximadamente 1. A ver, verifiquemos. Acá escribimos eje X. Eje X. Porque la variable ya fue definida. Entonces damos un enter y nos vamos al resultado. A ver, ¿cuánto es el resultado? 1.1970. Efectivamente. Por ahí hice clic y le asignó ese valor. Y eje Y, ¿qué valor tendrá? Aproximadamente 0, ¿no? Por ahí le di el clic. A ver, veamos. Eje Y, pues 0.0633. Entonces, de esta manera estaría funcionando nuestro condicional. Y lo podemos ir mejorando, ampliando para que podamos trabajar con diferentes opciones. Y colocando un if dentro de otro if,
Todo esto con los ejemplos que hagamos va a ir mejorando cómo utilizarlos, sobre todo con la combinación con el for, que es lo que vamos a hacer luego. Ya, entonces hasta ahí todo sin novedad para poder pasar a la parte del for. ¿Correcto? Vamos por aquí. Pasamos. Dejamos de compartir esto y nos vamos a la otra diapositiva. Por aquí. Bien. En cuanto al for, vamos acá al for, funciona de una manera eh, parecida hasta cierto punto. Hagamos el for, después el while hacemos ya la siguiente clase. Entonces, ¿qué viene a ser el for? Dice, son aquellas estructuras de control que permiten repetir un conjunto de bloques, pero de una manera finita. Esta es la forma. Ustedes ya no colocan if, colocan for, con su final, que viene a ser end, y todo esto que estoy encerrando viene a ser la condición. Y la condición sería, entonces, siempre colocar una variable, en este caso el índice. Colocamos, para el ejemplo, colocamos i. Ponemos un solo signo igual. El inicio, recuerden cuando trabajamos con los vectores, el incremento y el final. Y ese es, digamos, muy parecido a lo que hemos trabajado. O sea, todo eso sería la condición, ¿no? Que el for se va a ejecutar bajo esa modalidad. Empezando en tal número, acabando en tal número y aumentando tantas veces. Y una vez que se ejecuta el for, esto se va a realizar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, según sea, digamos, según sea indicado acá en el final. Entonces, estos son dos ejemplos. A ver, veamos por acá. Esta línea se ejecuta, el i toma el valor de 1. Se ejecuta esta línea y muestra en el MATLAB el número 1. Llega al end y ¿qué hace? Regresa. Y ese i que tenía el valor de 1 se incrementa en 1. Ahora i vale 2. Pasa esta línea y el mensaje sale en MATLAB el número 2. Llega al end, regresa y el i se incrementa nuevamente de 1 en 1 y ahora será 3. Y te va a mostrar los números de esa manera hasta alcanzar el último, que vendría a ser el 10. Eso es lo que haría este pequeño programa. Un incremento de 1 en 1, desde el 1 hasta el número 10. Ahora, ¿qué ocurre en el otro caso? Y empieza de 2. Nos muestra en pantalla el número 2. Y va a incrementar de 2 en 2. Entonces, el siguiente número que va a mostrar sería 4. El siguiente sería 6. Luego i tomaría el valor de 8. Luego i tomaría el valor de 10. Y ahí finaliza. Porque es justamente el último número que corresponde a ese incremento. Y esos son los resultados que se trabajarían con el for. ¿De acuerdo? Y si nosotros combinamos el if y el for, ya podemos hacer muchos programas más avanzados porque estaríamos colocando dentro de un lazo repetitivo, que es el for, ciertas condicionales, ¿no? Que vamos a verlo poco a poco. Pues esto lo vamos a ir viendo poco a poco para que ustedes puedan comprender bien cómo se puede combinar el if, el for y hacer tantas, vamos a decir, secuencias de programación. Y posteriormente ya pasaríamos al while. Bien, pues regresamos al MATLAB.
Creo que ya se abrió el otro archivo. Vamos a copiar esto. ¿Sí? Y reemplazar por acá. A ver, veamos el for. Mostrar de 3 en 3 desde el 0 hasta el 21. Entonces, ¿cómo funciona acá? For. Cualquier variable. Se me ocurre h. Empieza en 0, avanza de 3 en 3, es el incremento, llega al 21. Y no olvidemos que el for trabaja con el lente. Y esto se va a ejecutar una determinada cantidad de veces. Pero ¿qué queremos? Queremos que se muestre en la pantalla. Entonces para eso usamos el diff. Y colocamos la variable h. A ver, vamos a ejecutar F9. Vamos a subir acá nuestra ventana. Y ahí pueden ver que se ha ido mostrando número tras número. Empezó con el 0, luego sigue el 3, 6, 9, hasta llegar al 21. Y así estamos trabajando con el for. Ahora, ese for puede incrementar de 1 en 1, puede incrementar de 2 en 2, puede incrementar de 0.8 en 0.8, puede decrementar, puede inclusive colocarse un for dentro de otro for. Entonces vamos a hacerlo poco a poco. Y dentro del for podemos colocar un if, o dentro del if podemos colocar un for, y hacer cualquier combinación. Todo dependiendo del problema que nosotros queremos resolver. Y nos vemos necesarios, nos vemos así obligados, ¿no?, a trabajar con estas expresiones de for e if. Como le digo, no es complicado, ¿no? Pero lo que se quiere es que se pueda manejar muy bien y sobre todo se pueda entonces generar el código, el algoritmo que le permitirá encontrar las soluciones. Listo. A ver, hagamos unos problemas más. Listo. Quiero calcular la suma de los primeros números en el intervalo de 0 a 50. Colocamos n, primer número, o mejor dicho, la suma va a estar igual a 0. No hay todavía ninguna suma. Y empezamos con el for. Quiero que empiece en 0, incremente de 1 en 1 y vaya hasta 50. No olvidemos que al igual que los vectores, ustedes pueden obviar el número 1. Eso funciona igual. Es indiferente de usar el 1 o no usarlo. Igual se va a entender. Y por aquí hago el siguiente código. A ver, ¿qué significa? Ese vale 0. For i vale 0 en un primer momento. Ustedes reemplazan 0 por acá y 0 por acá. ¿Cuánto vale ese? 0. Viene el end y regresa al for. Ahora i vale 1. Reemplazamos acá en i el valor de 1. Ese, recuerden, el valor anterior era 0. 0 más 1 me daría 1. O sea que ese ahora tiene el valor de 1.
llega al end, regresa al for. Ahora i ya no vale 1, sino vale 2. Reemplazamos el 2 por acá. Reemplazamos el 1 que tenía s y la suma me daría 3. Ahora s vale 3. Y esto es de manera acumulativa. Se va realizando, realizando y finalmente vamos a mostrar cuánto vale s, que es la suma. A ver, sombreamos. Pero para mostrarlo necesitamos colocar la variable s solita para que se pueda representar. O también podemos usar diff. Pues un número es más sencillo, ¿no? De frente colocamos la cantidad. Cuando ya es un mensaje, ahí usamos el diff y lo colocamos entre los apóstrofes. A ver, veamos. F9 y me dice que la suma es 1275. Esa viene a ser la suma de esos números. ¿Correcto? Hasta ahí entonces, ¿todo bien? Ustedes dirán, pero mejor eso lo obtengo a través de una operación matemática que conocemos. ¿Recuerdan? La cantidad de elementos por la cantidad más 1. A ver, ¿cuántos elementos tenemos ahí? Como el 0 no afecta en nada a la suma, no afecta en nada en la suma, entonces, por lo tanto, podemos colocar lo siguiente, ¿no? 50 por 51 entre 2. ¿Recuerdan la fórmula? N por N más 1 entre 2. Damos Enter y nos debe salir 1275. ¿Listo? Comprobamos la operación de la suma de los primeros 50. ¿Ok? Bueno, entonces vean que el foro hemos dado una introducción, luego en la siguiente clase había su compañera Camila, bueno, no ha podido asistir por algún motivo, está coordinando con ustedes para poder hacer una recuperación. A ver si ya se concreta, ya lo podemos hacer así el próximo martes, ¿de acuerdo? Y poder nivelarnos con respecto a las demás secciones. Nos falta ya hacer más ejemplos, combinar el for con el if, hacer las funciones y de ahí ya pasaríamos recién a la segunda unidad. ¿De acuerdo? Entonces, pero el lunes, de todas maneras, vamos a tener que hacer más ejemplos, como que representa hallar las soluciones. Un poco para poder complementar esta parte de los ejemplos. Vean, aquí yo le voy a compartir nuevamente el archivo que hace un rato estábamos mostrando. Acá está. Acá está la función matemática que se... Luego vean el gráfico. Ese es bien, más o menos el sombrero de la bruja, ¿no? La función en 3D. Su expresión matemática es la que está aquí. Luego, más abajo, este archivo yo lo voy a subir. Claro que no, pero aquí sí hay otro ejemplo que también está dentro del mismo grupo. Creo que es acá. Dice, grafique las funciones matemáticas con la finalidad de identificar si existe intersecciones entre ambas funciones en el intervalo de 0 a 8. Dar como respuesta el código de MATLAB de empleado, el valor aproximado de la o las intersecciones, porque puede haber más de una intersección, en coordenadas rectangulares. Bien, ahí está la función número 1, la función número 2, y vean que aquí estoy usando el power, por aquí estoy usando el puntito, la función 1, función 2, el plot, y el gráfico es el siguiente. Entonces, ¿cuántas intersecciones tiene? Entre 0 y 8. A simple vista diríamos tiene 2 intersecciones. Por eso que usamos el input y de manera más aproximada posible hacemos un clic
y nos pueda mostrar entonces el resultado. A ver, hay unos mensajes. Linspace para ese, ¿qué es? A ver, vamos a regresar por acá. No entendí tu pregunta. ¿Te referías a esta línea? Esa que dice x igual linspace 8. Ah, el linspace. El linspace es para que puedas crear un vector. Un vector que empiece un número y finaliza en otro. Observa. Pongo linspace, empieza en 8, acaba en 12, y en ese intervalo de 8 a 12, incluyendo los extremos, coloca, por ejemplo, 5 números. Ahí está. Del 8 al 12, y hay 5 números. Si hubiese colocado en vez de 5, 6, le van a salir fracciones. 8, 8.8, así hasta llegar al 12. Eso es para subdividir o hacer un espaciamiento de manera lineal. Bien chicos, entonces con esto finalizamos. Todo claro hasta el momento. Y ya lo veríamos el día lunes. Sí, 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 por supuesto. Yo lo voy a subir al aula virtual donde dice clase de abril. Ahí voy a subirlo, Víctor, ya para que puedan disponer del archivo y puedan ver todo, inclusive la solución que se tiene ahí. Ok. Max me pregunta, ya, ¿te refieres cuando se coloca el punto y coma al final se muestran los datos? Ujú. Ya, listo, Max. Buena pregunta. Acabamos con la respuesta de Max. Claro, aquí es importante también decir lo siguiente. Si yo no le pongo el punto y coma, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Ejecuta, S vale 0. Y vale 0, hace la suma y como no tiene el punto y coma, recuerda, cuando no hay punto y coma, ¿qué hace? Muestra en pantalla. Muestra en pantalla. Hace el otro for, hace una nueva suma, muestra en pantalla. O sea que por cada lazo, por cada for, por cada operación, va mostrando los resultados. Miren lo que va a ocurrir. F9 y le va a ir mostrando todos los resultados. Así. Porque ese resultado de operar esta línea, ¿cuántas? 51 veces. Porque empieza del 0. Pero si yo le pongo punto y coma al final, evito de mostrar en pantalla los resultados parciales. Entonces, esa es, digamos, la respuesta para esta pregunta de Max. Bien, chicos, entonces con esto finalizamos. Muchas gracias a todos por participar. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes.